Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Es una bendición continuar, hermanos, con los estudios que estamos realizando de la primera carta a los Corintios. Y le voy a pedir que se ponga en pie y que pueda ir a su Biblia y pueda buscar la primera carta a los Corintios para continuar con estos estudios. De la primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos corresponde estudiar desde el versículo 9 capítulo 6, versículo 9. Ahí continuaremos en los estudios. Primeramente leeremos la palabra de Dios y luego pues oraremos por la palabra y también por la familia Morales. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre, buen Dios, Señor, en esta hora damos gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, que tú has derramado tu gracia, tu misericordia, Señor. Tú has sido bueno, Señor, aun cuando nosotros nos hemos equivocado, Señor, en muchas ocasiones. Señor, aún en nuestra necedad, aún allí tú has obrado, Señor, y nos tienes aquí hoy, oh Dios, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, para venir a adorar tu nombre y glorificarte, Señor. Señor, queremos orar, Señor, por la familia Morales. Queremos pedir por nuestro hermano Rodolfo Morales, Señor, que ellos, esta familia, quizás en estos momentos esté en lo humano padeciendo algún dolor por la pérdida de esta persona, Señor, pero en lo espiritual creemos de que tú, que esta persona está en tu presencia, Señor, y pedimos, Señor, de que tú envíes fortaleza a toda la familia Morales, Señor, que cada uno de ellos pueda recibir la fortaleza tuya, Dios, teniendo la certeza de que este hermano ya está en la presencia tuya, oh Dios, que es una victoria, que el morir en Cristo es ganancia, Señor glorioso, que ellos reciban esa fortaleza y esa convicción de fe, oh Dios glorioso. Envía toda la fortaleza a nuestro hermano Rodolfo, a nuestra hermana Mirna, a nuestra hermana Marcela, todos ellos, Señor, que reciban la fortaleza de parte tuya, Señor. Bendíceles en gran manera y ayúdales en este momento, Señor. Señor, y a nosotros que estamos aquí hoy, queremos pedir, oh Dios, de que nos hables a cada uno de nosotros. Que los que escuchan también las transmisiones, que puedan recibir este mensaje, este estudio precioso, Señor, háblanos, enséñanos, edifícanos, porque hoy queremos aprender, Señor. Venimos con un corazón dispuesto a que nos hable, Señor. Señor, como venga tu palabra así, envíala y que sea de edificación, de fortaleza, de exhortación para corregir nuestro camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, sea tan amable de sentarse, por favor. Y continuaremos, hermanos, pues estudiando esta carta a los Corintios. Ya hemos llegado al capítulo 6. El jueves anterior lo iniciamos, el capítulo 6, y explicábamos que pues este capítulo 6, este fragmento corresponde a lo que se conoce como Corintios A, porque fue lo primero que se escribió, es lo que forma parte de la primera carta que se escribió a los Corintios. Y mencionamos que pues del capítulo 1 al capítulo 5 correspondía a lo que era Corintios B, es decir, lo segundo que se escribió. Y ya hemos mencionado por qué, a qué se debe toda esta redacción de la primera carta a los Corintios.
Todavía nos hace falta leer, estudiar estos versículos que hoy hemos leído, porque desde el versículo 12, allí de este capítulo 6, ya cambiamos otra vez de carta. Cuando lleguemos allí al versículo 12, vamos a explicar por qué se dice esto, de que ahí ya estamos cambiando. Aunque pues en el canon bíblico que tenemos siempre será Primera de Corintios. Pero hay que explicar eso para entender, hermanos, el contexto de lo que allí se está escribiendo. Pero desde ya le adelanto que lo que veremos el siguiente jueves ya corresponde a lo que es, retomamos Corintios B. Pero hoy estamos en la última parte de este fragmento de lo que es la primera carta a los Corintios. El jueves anterior explicábamos cómo se debían solucionar los problemas o pleitos en la iglesia. Y Pablo pues con indignación les exhortó a los hermanos de Corintios de que por qué ellos estaban llevando los pleitos ante los incrédulos, ante los paganos, y no resolvían los problemas dentro de la iglesia. Esos pleitos que tenían entre hermanos, y explicábamos que pues muchos de ellos eran por propiedades, algunos por préstamos de dinero, eran situaciones legales que había en la iglesia de Corinto, y de alguna manera eso lo podían resolver en lo que era la iglesia, pero siempre ellos lo llevaban a las instancias legales, y eso causó indignación a Pablo, y le explicaba anteriormente de por qué era eso, y él mencionó argumentos de que no puede ser que los incrédulos estén juzgando a los cristianos, porque nosotros hemos de juzgar al mundo. Y ahí explicamos, también decía que hemos de juzgar a los ángeles. Y allí mencionamos a qué se refería todo eso. Entonces no había razón de por qué la iglesia fuera a los paganos a resolver los conflictos. ¿Cuándo los podían resolver en la iglesia? Cuando se mencionaban a los sabios de la iglesia que podía atender estas situaciones. Pero esto también, hermanos, hacía una aclaración yo de que hoy en día, en la actualidad, hay ciertos actos o problemas, conflictos que sí tienen que llegar a esas instancias legales, porque hoy todo es diferente. Allí explicamos el contexto de por qué en ese momento no era recomendable de que ellos fueran a los paganos, por muchas razones que ya explicamos. Pero es mejor solucionarlos primeramente en la iglesia. Pero ahora hay ciertos problemas que ni modo se tienen que llevar a esas instancias legales. Entonces, continuando siempre con ese tema, Pablo hoy dará un otro argumento sobre el por qué la iglesia no tenía por qué ir ante los paganos a resolver problemas que eran entre hermanos. Entonces, él ahora dirá que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y él mencionará a estas personas que estaban viviendo o practicando ciertos pecados o faltas que ahí las ha enlistado Pablo. Y todas estas personas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esos paganos, esas personas incrédulas, estén juzgando a los cristianos? Si ellos, estas personas paganas, no heredarán el reino de Dios, ¿cómo es posible que ellos estén dictaminando juicios a la iglesia si ellos no son parte del reino de Dios? Entonces, eso es lo que ahora él va a plantear. Y les dice, no erréis, es decir, no se dejen engañar. O no se engañen, estas personas no heredarán el reino de Dios. Y allí mencionará a muchos tipos de personas, pero él hace esa aclaración y dice, no es posible de que los paganos estén juzgando a los cristianos, porque estos paganos no heredarán el reino de Dios. No es posible eso. Nosotros, que somos la iglesia, sí heredaremos el reino de Dios. ¿Quién va a heredar el reino de Dios? Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador y que el Señor le ha perdonado y que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida.
Heredaremos el reino de Dios no porque nosotros hayamos hecho algo para ganarnos eso, sino porque Cristo se entregó por nosotros y Él nos regaló, nos ha dado esa entrada a su reino. No podemos hacer nada para ganarlo. Usted y yo no podemos, hermanos, hacer algo para alcanzar eso, sino que es por la gracia de Dios. Hay muchos predicadores que ellos enseñan acerca de esto de la salvación y dicen: Dios da 9 pasos para llegar hacia el pecador, pero es el pecador el que tiene que dar el último paso para llegar al Señor. Y eso dicen muchos, o puede decir que son 5 pasos, pero Dios siempre da 4 y el último paso lo tiene que dar el pecador. Pero hermanos, no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros para satisfacer la paga del pecado, que es la muerte? ¿Qué podemos entregar nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para poder decir: no, yo voy a justificarme, yo voy a ser perdonado por esto que yo haga? No hay nada que podamos hacer. Entonces, ¿quiénes heredarán el reino de Dios? Los que Dios ha llamado a ser parte de ese reino, a los que Dios pues ha santificado, a los que Dios ha justificado, a los que Dios ha perdonado, a los que Dios ha escogido, a los que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Estas personas heredaremos el reino de Dios y somos cada uno de nosotros. Pero las personas que vamos a mencionar luego, ellas no heredarán el reino de Dios. Y empieza diciendo: ni los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ya hemos explicado, hermanos, el tema de la fornicación. Lastimosamente ese tema no se ha podido subir al canal de YouTube, hubo un problema allí, pero este tema lo vamos a estar tocando mucho, hermanos, porque es imposible no tocar este tema en la carta de Corintios. Más desde el versículo 12, el siguiente jueves estaremos tocando mucho más ese tema. Pero en primer lugar dice aquí los fornicarios, es decir, los que practican la fornicación. Y explicamos que hoy en día eso pues se entiende como inmoralidad sexual. Pero en el contexto de los corintios, fornicación, ellos lo entendían a aquellas personas, aquel hombre, más que todo para los hombres era eso, de que tenían relaciones sexuales con una prostituta. Así lo comprendían ellos en ese momento. ¿Y por qué Pablo está haciendo mención de esto? Porque, hermanos, como explicamos también en esa oportunidad que hablamos de la fornicación, pues los actos sexuales eran parte de los cultos paganos. En ese tiempo, a cualquier dios que adoraban en ese tiempo, los actos sexuales eran parte de esos cultos. Es decir, que era en su programa de cómo ellos adoraban a sus dioses, incluían actos sexuales. Y ahí estaban las mujeres que eran llamadas las prostitutas sagradas, donde ellas estaban allí y cualquier hombre podía llegar y tener relaciones con ella, pero no era en el sentido solo por ir a estar con estas mujeres, sino como que fuera una ofrenda a ese Dios. Entonces era parte, allí se daban orgías, se daban muchas cosas con connotación sexual. Entonces, en la iglesia de Corinto, ellos en su contexto, ellos veían con total normalidad esas cosas, porque ellos habían salido de allí. Como ya lo leímos allí, les dice: eso eran ustedes antes, les dice. Eso eran algunos de ustedes, eran fornicarios. Es decir, que ellos practicaban esos actos sexuales en esos cultos paganos, algunos de ellos. Pero como ellos ya habían salido y ahora ya estamos en el cristianismo. Y en el cristianismo vino a poner vino como a elevar el estándar de moralidad, de conducta, de cómo querer, hermanos, pues hacer las cosas correctamente. Entonces vino a cambiar todo.
Entonces, si antes hacían eso, los actos sexuales como cultos paganos, ahora Pablo dice y les enseñará: los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Es decir, el que se acuesta con una ramera. En el contexto de ellos así era, así lo entendían. En el contexto nuestro, ¿cómo podríamos decir esto? Que hoy nosotros entendemos como fornicación a la inmoralidad sexual, y explicamos en qué consistía eso. Y explicábamos que era todo acto sexual desarrollado fuera del matrimonio. Entonces, una persona que está fuera de un matrimonio legalmente establecido y en la ley civil que es de este país, si alguien está fuera del matrimonio, entonces está viviendo en fornicación. Según nuestro contexto, hermanos. Según nuestro contexto, se entiende por fornicación y por inmoralidad sexual todo acto sexual que esté fuera del matrimonio. Y entonces eso, si alguien está fuera del matrimonio y practica pues los actos sexuales, entonces se le llama fornicario, es alguien que está practicando la fornicación. Entonces dice: estas personas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. ¿Por qué? Porque, hermanos, como Pablo lo va a explicar más adelante, quizás me puedo adelantar nada más un poquito. Más abajo él va a explicar de que no es posible, él ocupa la figura de que no se puede unir el cuerpo con una ramera. Es decir, de que los corintios ellos lo veían normal, veían que y decían sus dichos. Lo vamos a estudiar el próximo jueves, pero tenían dichos ellos donde todo me es permitido o todo me es lícito. Más adelante lo vamos a explicar eso. Eso decían ellos, es un dicho de ellos. Todo me es permitido, todo me es lícito. Y decían ellos: el cuerpo es para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Así como decían ellos, el alimento es para el cuerpo y el cuerpo es para el alimento. Entonces ellos se justificaban, los hermanos de Corinto, y no es así. Pablo enseña y dice: no es así. El cuerpo no es para unirse en fornicación. No, el cuerpo le pertenece a Dios. El cuerpo le pertenece al Señor, dice. Y la única forma de cómo desarrollar todo en lo correcto es a través del matrimonio. Ese es el marco de Dios, el marco legal de Dios, que todo se desarrolle. La satisfacción sexual del hombre y de la mujer debe desarrollarse en el marco legal de Dios, que es el matrimonio, que es casarse. Entonces, por esa razón, se va en contra de Dios si se practica la fornicación. Y de tal manera, dice Pablo, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Luego menciona: ni los idólatras. Los idólatras, nosotros claramente entendemos qué es idolatría. Y podríamos definir que es cuando se le da adoración o se le da el lugar de Dios a otra cosa. Puede ser un ídolo, puede ser un falso Dios, puede ser amuletos, objetos, pueden ser personas, pueden ser famosos, pueden ser deportistas. Incluso muchas personas pueden hacer del dinero un dios. Muchas personas pueden hacer de un deporte un dios. Personas pueden hacer de cualquier cosa un dios, porque esas personas viven para eso, para obtener y alcanzar esas cosas. Entonces, alguien que pues le da el lugar que a Dios le pertenece a otra cosa, si le da el lugar a otra cosa, al único lugar que le pertenece a Dios, entonces eso se vuelve en idolatría. Y en ese momento, en ese contexto de los corintios, como le explicaba, antes ellos daban adoración a dioses paganos, y ellos todavía conservaban ciertas cosas de esos cultos paganos. Un ejemplo era eso de la fornicación. Otro era, hermanos, de los ídolos. Ellos todavía, en su pensamiento todavía estaba eso de que los dioses de la mitología, los dioses griegos y todas esas cosas les había contaminado mucho a la iglesia. Entonces, por eso Pablo les está diciendo: los idólatras no heredarán el reino de Dios. Dice: no erréis,
No se engañen, no se dejen engañar. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Si todavía le están rindiendo culto a esos dioses, la noticia para ellos era que no la heredarían el reino de Dios. No lo heredarían. Luego menciona, luego de los idólatras, menciona los adúlteros. El adulterio, hermanos, ya era lo que, o es más bien dicho, lo que conocemos como infidelidad en el matrimonio. Ya es cuando hay un matrimonio, están casados, un hombre y una mujer, están casados, están en el marco del matrimonio, pero una de las dos personas pues comete infidelidad, y a eso se le llama pues adulterio, así lo conocemos nosotros. Entonces el que es infiel a su esposa, a su esposo, pero no solamente, hermanos, hay que hacer una aclaración acá, que lo estaba pasando por alto, que cuando se mencionan estos tipos de pecados, si usted se da cuenta, lo está haciendo como aquellos que practican ese pecado. O sea, los que practican la fornicación son los fornicarios. Los que practican la idolatría son idólatras. Los que practican el adulterio son adúlteros. Entonces, está diciendo allí que son los que practican continuamente ese tipo de pecados. Eso es lo que está diciendo ahí, los que practican estos pecados. Porque, hermanos, ¿qué pasaría si ponemos un ejemplo? Hay un matrimonio bien legal, bien establecido, cristianos ambos. Es legalmente establecido ese matrimonio. Uno de los dos falla, uno de los dos ha cometido pues la infidelidad, y pues eso ya es adulterio. Pero pasó una vez nada más, y este hombre, esta mujer, quien sea que haya fallado, se arrepiente y pide perdón a su esposo, a su esposa, pide perdón y pues se aleja de esa relación, o sea, la corta de raíz. Si la otra persona, la afectada, le ama, le perdonará y van a luchar para solucionar ese problema. Y habrá perdón, pero también habrá un esfuerzo para restablecer la confianza, aunque pues muy difícil se logra eso, pero se puede en el amor de Dios. Entonces, como solo pasó una vez y pues eso se perdonó, se pidió perdón, se erradicó de raíz la falta, entonces allí hay una restauración, del matrimonio, hubo perdón, se alejó del pecado la persona y se restableció nuevamente el hogar, se restableció el amor entre la pareja. Entonces allí no podemos decir que ese hombre y esa mujer que hayan fallado son adúlteros, es decir, que están en la práctica del adulterio. No es así, sino que se cometió un error, sí, y en ese momento sí fue adúltero, cometió el pecado del adulterio. Pero como hubo perdón, hubo arrepentimiento, hubo perdón, entonces esa falta es cubierta, es perdonada. Pero acá cuando dice los adúlteros, es de aquellas personas que lo hacen continuamente, que continuamente cometen adulterio, que continuamente cometen fornicación, continuamente cometen idolatría y lo demás que veremos. Entonces, estas personas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, es la práctica constante del pecado. Y dice, ni los afeminados. Aquí hay un gran debate con esta traducción que tiene la Reina Valera, porque allí dice, ni los afeminados. ¿Por qué hay un debate? Bueno, si usted lee la NBI, ¿cómo traducen esa palabra? Allí en la NBI dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí todo bien, pero luego dice, ni los sodomitas. Y en la Reina Valera dice, ni los afeminados. Entonces allí ya se entra en un debate, pero es fácil saber por qué está traducido así. Solo hay que irnos al contexto. Y hermanos, en la Reina Valera usted sabe que es Casiodoro de Reina quien la han traducido.
Y esta versión de la palabra de Dios pues está basada en escritos que son un poco más recientes comparado a otras versiones. Por ejemplo, la NBI está basada en escritos más antiguos. Entonces allí cambia ciertas cosas, porque en aquella acción del copiar los escritos, porque esa era la manera de cómo se iban pasando de generación a generación, siempre ha habido la individualidad de las personas, pero eso no significa de que se le haya añadido a la palabra de Dios, no es así, sino que, hermanos, es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que inspiró a todas las personas, y todo ese proceso de copiar un escrito, y si se le dejaba un comentario quizás individual de esa persona, pero ese comentario era parte de la inspiración de las Escrituras, hasta lo que hoy conocemos como lo que es el canon bíblico. Pero todo es inspirado por Dios, todo, no podemos decir que allí se le añadió o se le quitó. Hoy en día, si pasara eso de que copiáramos la Biblia y le cambiáramos alguna palabra, hoy podríamos decir que sí se le está añadiendo, porque ya hay escritos más antiguos. Entonces ya no podemos decir vamos a cambiarle acá. Sí se pueden hacer comentarios bíblicos, y los hay muchos, pero lógicamente así dice, comentario bíblico del fulano, de este autor, de esta persona. Eso ya no es que sea parte de la Biblia. Entonces, en el contexto de esta versión de la Reina Valera, ¿a qué se conocía como afeminado? Afeminado eran aquellas personas, aquellos más que todo jóvenes, hombres, muchachos que servían sexualmente a los hombres ricos, es decir, los que practicaban la homosexualidad pasiva. Entonces, el que es pasivo, homosexual pasivo, a eso se le conocía como afeminado. Se dedicaban a eso, eran servidores sexuales de hombres. Y lo contrario al afeminado era lo que dice después. Dice afeminado y dice, ni los que se echan con varones. Eso de los que se echan con varones son los homosexuales activos. Usted entenderá cuando le digo eso, homosexual pasivo y homosexual activo. Entonces los afeminados eran los pasivos, y los que se echan con varones eran los homosexuales activos. Así se les conocía en ese tiempo, en ese contexto, más que todo en la cultura grecorromana. Entonces así se les llamaba a los muchachos que eran homosexuales, pero eran pasivos. Pero a los hombres que supuestamente... homosexuales también, que eran activos, a ellos se les conocía como los que se echan con varones. Entonces ahí está mencionando a los homosexuales, tanto al pasivo como al activo. Entonces, en ese contexto. Ahora, en la NBI dice los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. ¿Por qué se usa los sodomitas? No sé si alguna vez usted ha escuchado que a los homosexuales, a la homosexualidad se le llama sodomía. No sé si alguna vez he escuchado esa palabra. La sodomía se refiere a todos los actos homosexuales. Cualquiera que podamos conocer o poder ver, todos los actos homosexuales, a eso se le llama la sodomía. Es donde ya se ha pervertido totalmente todas las relaciones sexuales. Y hoy en día esa idea es muy fuerte, fíjense. La idea del LGBT, y bueno, un montón de letras que tiene, al final lo que le han agregado es un más, para ya no decir el montón de letras, LGBTQI, si no estoy mal, y el más. ¿Por qué? Porque hay más. Estaba leyendo de que por el momento hay 37 identidades de género, así le llaman ellos, los que creen en la identidad de género, porque ellos, hermanos, mencionan así de que hay varios géneros por el hecho de que una persona homosexual no nace así. Eso está comprobado genéticamente. Yo fui a la universidad a una conferencia que el tema era el homosexual nace
o se hace. Ese era el tema que había en esa conferencia. Y explicaron desde el punto de vista de la genética, de la biología, de la sociología, de la psicología, de todos esos puntos, explicaron ese tema. Si era posible de que el homosexual nacía así o se hacía así. Y si usted ha leído acerca del genoma humano, este hombre que ganó el premio Nobel, que él investigó lo que es el genoma humano, todo lo que es la genética, este hombre determinó genéticamente de que una persona, un hombre, nació hombre y una mujer nace mujer. No es posible genéticamente de que un hombre nazca siendo mujer, es decir, que tenga más el cromosoma y todas esas cosas de la genética. No es posible. Genéticamente hablando y biológicamente hablando, no es posible de que un hombre o una mujer nazca homosexual, desde el punto de vista científico. Entonces, hermanos, allí explicaban eso, dijeron eso, no es posible. Entonces, como los que apoyan esa idea saben eso, porque ellos no son tontos, saben bien de que genéticamente no es posible. Entonces, ellos lo que han hecho es adoctrinar a la gente mencionando el género, que eso es una orientación sexual, es decir, que una persona elige qué ser. Entonces, allí esa idea ya está errada, y esa es la ideología de estas personas, y están adoctrinando a muchos jóvenes, a muchas señoritas, en esa idea, de que no es como él, sí, nació mujer, pero cuando ella crezca, si ella se identifica como otra cosa, pues tiene la libertad de elegir eso que quiere ser. Y como le decía, hay un montón de identidades de género que esas personas mencionan. Pero hermanos, solo existen dos sexos, el masculino y el femenino. Solo existe el hombre y la mujer. Así nos creó Dios, hombre y mujer. No existe eso. Esa ya es una idea pues pagana y también del diablo. Ya eso es diabólico. Porque, hermanos, eso va en contra de lo establecido por Dios. Satanás eso es lo que hace. Va en contra de lo que Dios establece. Dios ha establecido el matrimonio entre hombre y mujer. Ese es lo establecido por Dios. Entonces, Satanás, yendo en contra de ese principio de Dios, entonces le ha creado a la gente, porque son gobernados por él, para que inventen esas cosas. Para que ellos creen esa doctrina para ellos, ese pensamiento para ellos. Y allí pues habrán lesbianas, habrán, hay un montón de esas cosas. Si usted lo busca, ahí se va a dar cuenta de todo de la locura que se ha creado. Pero volviendo acá, hermanos, allí los afeminados, como les decía, son los homosexuales pasivos, y los que se echan con varones, los activos. Pero en la NBI decíamos que se mencionaba los sodomitas. ¿Por qué? Porque, hermanos, es conocido de que Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín eran 4 ciudades muy perversas, muy paganas. Esas 4 ciudades. También estaba Zoar. En realidad eran 5 ciudades. Pero Zoar no es destruida. ¿Por qué? Porque Lot, él le pide al ángel destructor de que le dice, entonces donde quiera que me vaya, allí va a llegar la destrucción. Entonces él pide que se vaya a esa ciudad pequeña. Entonces, y eso es lo que significa esa ciudad, Zoar. Y por eso es que no es destruida esa ciudad, pero son destruidas 4. Pero la que es más conocida es Sodoma, y también Gomorra. Y si uno habla y estudia sobre eso, dirá la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero en realidad fueron 4 ciudades. Fue Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zeboín. Usted eso lo puede ver en Génesis capítulo 19. Ahí puede ver usted eso. También puede ver Deuteronomio 29, 23. Se dará cuenta que se mencionan las 4 ciudades, incluyendo Adma y Zeboín. Y también puede ver Oseas 11, 8. Ahí usted puede ver que se mencionan a esas 2 ciudades, Adma y Zeboín. Entonces le menciono esto porque siempre solo se menciona más a Sodoma y Gomorra,
¿Por qué? Porque allí en Sodoma es donde estaba Lot, y allí es donde llegan los ángeles a la casa de él. ¿Y qué es lo que pasó en esa situación? De que la gente era tan perversa en ese lugar que ellos llegaron donde Lot. Estos hombres llegaron a tocar la puerta. ¿Y con qué intenciones iban esos hombres a conocer a esos varones? Le llamaron a la puerta a Lot y le dicen de que saque a los hombres que han llegado para conocerlos, dice. Pero en esa frase de conocerlos no era en el sentido de saber quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Allí en el Antiguo Testamento muchas veces se dice, y conoció esta persona a su esposa, dice. La conoció, es decir, que tuvieron relaciones sexuales, a eso se refiere. Que hubieron relaciones sexuales y luego tuvieron hijos. Entonces estos hombres de Sodoma eran tan perversos que al ver a estos ángeles que enviados de Dios, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Era acostarse con ellos. Eso es lo que querían. Entonces allí en Sodoma y en Gomorra y en las otras ciudades eran completamente paganas y pervertidas sexualmente. No distinguían nada, no distinguían, hermanos, hasta cometían el pecado del incesto. Los familiares también cometían esos pecados porque era tan perverso lo de estas ciudades que rebasó el límite de Dios, y Dios dijo, bueno, hasta aquí, y las destruye. Fíjese que tanta influencia generó esto en la familia de Lot, que cuando Lot se va a esa pequeña ciudad de Zoar, ¿qué es lo que hacen sus hijas? ¿Qué es lo que hacen las hijas con Lot? Lo emborrachan. Y dicen, no hay hombres, dicen ellas, pero sí habían hombres. En esa ciudad de Zoar habían hombres. Pero ellas, influenciadas por el pecado que había allí en Sodoma y en estas ciudades, ellas toman esa decisión: emborrachemos a nuestro padre, acostémonos con él y ellos tendrán hijos de su padre. Y eso lo hicieron. A tal grado llegó esa perversión. Entonces por eso es que a lo que son todas estas prácticas homosexuales, de incesto, y todo lo que hay, se le llama sodomía. Y por eso pues la NBI lo traduce como sodomitas. Los sodomitas, los que practican la sodomía, los que son homosexuales, eso es lo que allí dice. O los pervertidos sexuales también dice. Entonces, sea como sea, en cualquiera de las dos versiones, se está hablando de la misma cosa, pero tomado de un contexto diferente. Eso es la única aclaración, pero se está hablando de esto. También se mencionan, hermanos, ni los ladrones, el versículo 10, ni los ladrones, tampoco los ladrones heredarán el reino de Dios. Ya sea que cometió robo o cometió hurto, porque son dos cosas, digamos que hay una pequeña diferencia allí, pero siempre es ladrón. El robo, porque se sabe que hay un malhechor y se conoce que hubo un malhechor. En el hurto no se sabe exactamente pues quién fue, pero siempre es un ladrón. Entonces, sea como sea, que lo descubrieron o que no lo descubrieron, siempre se convierte en ladrón. Entonces los ladrones, los que practican, les repito, los que están en esa práctica de robar o de hurtar, dicen, no heredarán el reino de Dios. Lógicamente, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, si nosotros hemos aprendido pues a respetar lo de otras personas, lo de los hermanos, lo de la familia, lo de cualquier vecino, lo de un compañero de trabajo, hemos aprendido, o sea, en el cristianismo hemos aprendido a respetar lo de los demás, hemos aprendido a amar a los demás, hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Al contrario, si nos damos cuenta de que alguien olvidó la cartera, por ejemplo, como buenos cristianos y buenos hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si un hermano acá olvida su cartera, ¿qué hacemos, hermano? ¿Nos le echamos a la bolsa? No, nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, decimos, no, se la vamos a entregar al hermano, a la hermana. El que no piensa así es el de afuera, el que es pagano.
Esa persona, si ve algo mal puesto, se lo lleva. Se lo lleva y sea que lo vieron o que no lo vieron, pero es ladrón. Y dice aquí la palabra de Dios que los ladrones no heredarán el reino de Dios. También dice ni los avaros. La avaricia, ese es un pecado como el deseo desmedido por obtener ganancias, por obtener riquezas. Eso es la avaricia. Muy contrario aquella persona que le cree a Dios y cree que Dios le puede prosperar y que le va a ayudar en lo que necesita. Pero le explico que Dios le va a bendecir, que Dios le va a abrir puertas, que Dios va a ayudarle en ese proyecto, en su negocio, en una inversión que usted haga. Usted lo pone en las manos de Dios y de la ganancia que obtiene, lo que hace es ser agradecido con Dios y le honra a Dios con su ofrenda y con su diezmo. Entonces el cristiano hace eso. Pero el avaro, él dice, no, yo me lo gané con mi esfuerzo. El avaro dice, no, yo voy a sembrar aquí, voy a sembrar allá, voy a hacer este negocio, voy a comprar este carro, lo voy a vender en tanto, le voy a ganar esto. Y ya no está aquella idea, hermanos, en que eso me va a servir para mi familia y también para honrar a Dios, sino que está el deseo en el corazón desmedido de obtener mucha ganancia. Y como quiere obtener mucha ganancia, va a mentir, va a decir, no, eso viene de aquí, viene de allá, y va a mentir por la avaricia. Entonces allí se convierte ya en un pecado. Aquellas personas que solamente en su corazón está el que voy a ganar aquí, voy a trasquilar allá, y así. Entonces eso no es correcto, sino que, hermanos, como bien lo dice la palabra de Dios, que Él es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor y que Él va a prosperar nuestro camino. Él nos va a prosperar, Él nos va a añadir. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Eso no quita que usted sí tenga su negocio, que usted tenga esa aspiración, claramente que sí, pero que su deseo, su anhelo no sea, hermano, solo el egoísmo, solo el querer ganar, el querer estar aquí arriba, el ganarme 1 millón, o sea, eso ya sería desmedido, ya sería avaricia. Entonces lo correcto es pues siempre darle gracias a Dios y honrar a Dios con lo que ganamos, con lo que obtenemos. Entonces los avaros no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Los maldicientes es toda aquella persona, hermanos, que le desea el mal a otro. No necesariamente de que le tire un hechizo, ¿verdad? No sé, ahí un embrujo o algo. No solamente es eso, sino que también cuando desea el mal hacia su prójimo, cuando se piensa o se siente en su corazón de que le vaya mal a este hermano, que le vaya mal a esta hermana, ojalá que allá lo asalten. Si usted piensa eso, ahí está maldiciendo. Ojalá que allá donde va, ojalá que le pase algo malo a esta persona. Ojalá que allá lo maten, ojalá que allá se muera. Eso es maldecir, porque está deseando el mal hacia una persona. Ojalá le vaya mal en ese negocio a esta persona. Ojalá le vaya mal en ese trabajo que tiene. Ojalá le vaya mal en esa salida de esta persona. Entonces eso, desear el mal para alguien, eso es maldecir. Estamos deseando el mal a las otras personas. Entonces dice allí, los que practican, o sea, que viven de esa manera, o sea, que no caen en cuenta de que están maldiciendo. Entonces no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los estafadores, todo tipo de estafas, todo tipo de engaños, ninguno de ellos, dice, heredará el reino de Dios. Hoy en día hay muchas estafas de muchas cosas, más en las redes allí, o de repente a su celular o en el WhatsApp le caerá un mensaje y le dirá, invierte $200 y vas a obtener una ganancia del quíntuple, vas a obtener $1,000. Solamente tienes que depositar o invertir tal cantidad. Y así, hay otras aplicaciones donde es una estafa piramidal, le llama, donde
una persona tiene que convencer a otra, y así va la cadena, donde al final todo es un engaño, donde yo convenzo a alguien que invierta $20, ese otro se convence a otro que también invierta esos $20, y así el que está más arriba es el más beneficiado, porque va ganando comisión por lo que los otros están invirtiendo. Entonces esa es una estafa piramidal, donde el que está arriba es el que gana, pero el que está allá abajo, ese es el que pierde. Entonces hay un montón de cosas hoy en día. O a veces le van a llamar se harán pasar por un banco, se harán pasar porque son de una caja de crédito, o es posible que hasta que sean del Ministerio de Hacienda. En las empresas pasa eso. En una ocasión así sucedió donde yo trabajaba. Una persona de Colombia, rápidamente se le conoce el acento, y llamó eso diciendo de que era del Ministerio de Hacienda, que tenían que hacer no sé qué cosa, pero al final pidió la cuenta bancaria. Entonces allí rápidamente, cuando yo me enteré de eso, rápidamente les comuniqué, ¿verdad?, que eso no era así, ¿verdad?, porque era una persona que estaba siendo estafada, está ya casi a punto de entregar sus datos personales, pero ahí, gracias a Dios, a tiempo se cortó eso. Pero eso sucede, hermanos. Entonces todas esas personas no heredarán el reino de Dios. Y oye lo que dice aquí el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces les está dando una buena noticia, y esta es una buena noticia hoy en día. Si alguien es homosexual, la buena noticia es que Cristo le puede lavar de sus pecados por el Espíritu de Dios, y será libre de ese pecado. Si alguien es avaro, el Señor Jesús puede cambiar su vida. Si alguien es idólatra, si alguien hermanos, está pecando en el adulterio, el Señor Jesús puede sacarlo de ese lugar. Eso es una buena noticia, lo que Pablo les dice. Eso eran ustedes, eso eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Señor Jesús es quien nos ha lavado a nosotros, quien nos ha perdonado de todo pecado, nos ha sacado de la fornicación, nos ha sacado del adulterio, nos ha sacado, hermanos, de robar, de hurtar, nos ha librado de ser idólatras. Quizás adorábamos más, hermanos, a un famoso, adorábamos más a algún tipo de música, adorábamos más a una persona en sí quizás, pero el Señor ha cambiado eso en nosotros, y ahora solamente le damos la adoración a quien la adoración merece, que es Dios Todopoderoso. Es nuestro Señor Jesús, que en nosotros ha puesto el Espíritu Santo de Dios. Antes éramos de lo peor quizás. Antes muchas personas, yo he conocido testimonios de hombres que han sido homosexuales. Porque eso, hermanos, ya explicamos que no se nace así, pero sí es provocado, sí pasan cosas que llevan a este tipo de personas a tener esas preferencias. Porque conocí de una persona que fue abusada cuando él era niño. Cuando él era niño fue abusado sexualmente por su padre. Y eso provocó que este joven pues creciera con esa idea. Ese niño creció creyendo de que eso era lo correcto. Creció creyendo de que así era, así tenía que ser su vida. Y se la creyó a él en su vida. Y vivió de esa manera hasta que llegó Cristo a su vida. Hasta que llegó el Señor y le cambió totalmente, o sea, le quitó esa venda de los ojos que tenía, porque él creyó que así era lo correcto, pensaba que eso era. Pero cuando le alumbró la luz de Cristo, él tuvo la mente de Cristo y pudo cambiar de mentalidad y pues se amó como hombre, como lo que él era. Y así hay muchos casos de mujeres que también cometían, o mejor dicho, eran prostitutas. En este tiempo de los Corintios había mucho tipo de gente así. Por eso Pablo va a hacer una aclaración más adelante,
para cómo diferenciar a una ramera de una mujer de Dios. Y ahí vamos a explicar, hermanos, lo que consiste en lo que es el manto de las mujeres, porque ahí va a entrar eso, lo de los mantos. Entonces, eso es lo que pasaba en Corinto. Habían mujeres allí en la iglesia que en su pasado habían sido prostitutas, pero Cristo les había cambiado. Cristo les cambió su vida. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Dios transforma las vidas, Dios transforma los corazones. Y si usted conoce de alguien que esté pasando por ese tipo de pecado, lo que hemos mencionado, oremos al Señor, porque Dios lo puede sacar de esa situación. El que está en vicios, porque ahí se mencionaron los borrachos, ahí se mencionaron, ahí entra, hermanos, todo el tipo de vicios, de drogas, de alcoholismo. Todos ellos pueden ser librados por la sangre de Cristo. Hay que orar por ellos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estos estudios que, Señor, estamos desarrollando. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta palabra, por hablar a cada uno de nosotros y también, Señor, a poder ser partícipes en la oración por todos aquellos que están en estos tipos de pecados, Señor. Señor, yo te quiero pedir de que tú, oh Dios, sobres en todos aquellos que se sienten atados por cuestiones de pecado, que se sienten atados por la fornicación, todos aquellos que no han dado el paso de casarse. Oh Dios glorioso, yo te pido que les toque su corazón y de que tú les transformes su forma de ver las cosas, su forma de pensar, Señor. Señor, haz un cambio rotundo en su corazón, en su forma de sentir, en su forma de actuar, oh Dios, que haya un arrepentimiento en todas aquellas personas que están siendo atacadas o encadenadas por esos tipos de pecados, Señor. Señor glorioso, que tú puedas libertar, Señor, a todo el que se siente atado en cualquier tipo de vicio, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera entregarse a Cristo por primera vez, si alguien quisiera arrepentirse y cambiar su forma de vida, si alguien quisiera entregarle su corazón, su vida al Señor y decirle: Señor, yo no he podido dejar esto, yo no he podido el salir de esta situación, yo no he sentido, no he podido, no tengo las fuerzas. Pero usted le dirá al Señor de que Él le haga capaz y Él le dará las fuerzas. Y Cristo renovará su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, porque ocurrirá ese arrepentimiento en su corazón. Si usted quisiera también reconciliarse con el Señor, si siente que le ha fallado al Señor, pero hoy quiere volver a Cristo y decirle: Señor, sé que he sido débil, pero quiero continuar, quiero volver. Hoy lo puede hacer. Hoy puede entregarle su vida al Señor Jesús. Y si no, pues le damos la gracia a Dios Todopoderoso por su palabra, por su bendición y por todo lo que estás haciendo. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para finalizar este culto. Vamos a dar los anuncios. Día domingo, pues culto general a las 3 de la tarde. Y el día martes, este domingo se va a hacer la celebración de la